En este bloque vamos a hablar sobre alimentación, alimentación saludable, por eso nos trasladamos hasta la posada del Kenti en Icho Cruz, un lugar maravilloso, desde su estructura hasta las posibilidades que encontramos en el aire mismo, ozonoterapia natural. Ahí en ese lugar es el lugar donde el ozono cobra relevancia. Y bueno, y también el equipo médico que encontramos en este lugar. Habíamos hablado en micros pasados sobre mindfulness, con Romina, que nos explicaba sobre esta técnica de respiración, de relajación, de meditación, que nos ayuda a estar equilibrados y a tener mejores decisiones y determinaciones. Y en este caso le consultábamos a Romy sobre esto, ¿no? Cómo aplicar el mindfulness en nuestra relación con la comida. ¿Por qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Y cuándo comemos? Esto nos decía. A través del mindfulness que habíamos, para recordar un poco, el mindfulness prestar atención con intención al momento presente, sin juzgar, con auténtica curiosidad, con apertura y aceptación. Es llevar esta cualidad de atención aplicado a la comida, al momento de comer, ¿no? Nos permite poder comer abriendo todos los sentidos, ¿no? y saboreando lo que estamos comiendo con todos los sentidos. Es un llamado a un encuentro con la comida más que un momento del día que hay que pasar o obligatorio o mismo a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Vos con esto querés decir que de pronto tenemos que mirar el plato que tenemos, que observarlo, por eso es tan importante reunir ciertos colores también en la alimentación. Totalmente. Que hacen, ¿no? a lo visual, a lo sensorial, reconocerlo. Bien, poder empezar a darnos cuenta que la comida no es solo algo orgánico o algo biológico, sino que muchas veces se le puede despertar el hambre por múltiples factores o estímulos, como puede ser el visual, el olfativo, o podemos tener como la necesidad de sentir algo en particular, dentro, algún sabor en particular. Y no necesariamente es un hambre en el cual debamos comer gran cantidad para llenarnos. La verdad es que muchas veces se despierta nuestro hambre por un aroma y recién desayunamos. O sea, no hay un hambre real, si se quiere, ¿no? Claro. Hay un deseo por ahí, o se despertó este deseo de sentir ese aroma, o de lo agradable que es ese aroma. Por eso es interesante que los platos sí sean vistosos, sí tengan ricos aromas, en donde uno pueda alimentarse con todos los sentidos, ¿no? Y el mindfulness, o aplicar esta cualidad de la atención al momento de la comida, nos ayuda también a comenzar a poder discernir, ¿no? Cuando hablamos de prestar atención a las sensaciones físicas y poder diferenciar entonces cómo siento el hambre, cómo siento cuando estoy saciado y cómo me siento cuando estoy lleno. Con esto podemos hablar de que hay distintas clases de hambre. Hay distintas clases de hambre. Y en la medida en que uno puede permitirse conocer este tipo de hambre, si quiere, este tipo de clases de hambre, y la capacidad también como para desarrollar la capacidad para discernir cuando aparece una u otra y qué es lo que quiero hacer, ¿no? Esto me da la capacidad también para poder elegir qué comer, cuándo comer, en qué cantidad comer, y también desarrollar herramientas que me permiten a mí poder hacer algo distinto. Si yo me doy cuenta que recién comí y no es hambre real, poder tener herramientas que me permitan saciar ese impulso o controlar o manejar ese impulso y hacer algo distinto, ¿no? Claro, y esto se hace a través de esta práctica. Esto se hace a través de diferentes prácticas que apuntan a desarrollar la atención plena focalizada en la comida, ¿no? Creo que es maravilloso poder comenzar a darse cuenta de las sensaciones, de cómo muchas veces aparece este hambre real y cómo muchas veces aparece este hambre emocional, ¿no? Vos hablabas de esto emocional, de que algo que te recuerda de pronto al aroma de lo que hacía la abuela. Totalmente. ¿No? O de tal lugar, o que lo comía en tal situación. Totalmente, ahí hablamos del hambre del corazón, ¿no? Claro. En donde en realidad uno disfruta determinado alimento por lo que fue en determinado momento, ¿no? O por quién lo hacía. No es en sí el alimento, es lo que nos recuerda ese alimento. Y poder ser conscientes y poder disfrutar y realmente ese encuentro con ese momento
ayuda a saciar ese hambre, claro, que no necesariamente es el hambre de comer. De la acción de comer, sino puedes poder sentarte a recordar. A recordar y a saborear y a traer a la memoria ese recuerdo que te permite llenar el alma, ¿no? Esto de hablar de emociones, la felicidad, por ejemplo, o la ira, ¿dan apetito? Sí, la verdad es que a veces muchos te van a decir, mira, yo cuando estoy contento como, cuando estoy triste como. Cualquier emoción viene bien. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Hay un desplazamiento de esa emoción a la comida, y la comida se utiliza como un recurso para aquietar una emoción que en realidad sirve a corto plazo. Pero a mediano o largo plazo la emoción continúa, porque la comida no tiene nada que ver con la emoción. Con lo cual, el mindfulness nos ayuda a poder diferenciar esto, a poder empezar a entender cuándo es que estoy ansioso, cuándo estoy aburrido, cuándo estoy enojado, cuándo estoy feliz. Y poder también entonces elegir si quiero darme un banquete o en realidad quiero dar una vuelta para tranquilizarme, o darme un buen baño de agua caliente, reconfortarte, o hablar con alguien. O la necesidad de contar o decir tal o cual cosa, ¿no? Hay que estar equilibrado, ¿verdad? Para poder decir, bueno, no, esto me pasa por esto, me detengo y hago esto otro. Y yo creo que este tipo de técnicas o de prácticas ayudan esto, a tratar de equilibrarte, ¿no? Para tomar la decisión correcta, ¿no? Sí, creo que lo que nos ayuda este tipo de prácticas es a volver a nuestro eje, si se quiere, a conectarnos con nuestro ser, con quién somos, qué queremos, cómo estamos viviendo, si es realmente así como queremos vivir, y conectarnos con nuestros valores, ¿no? Con lo que consideramos importantes para nuestra vida. Entonces, desde ese lugar, las elecciones son mucho más genuinas. Dejamos de reaccionar ante los múltiples estímulos e información y podemos elegir. Me parece que esa es la gran... lo que nos trae el mindfulness, ¿no? Sí, sí, es la propuesta que realmente hay que aprender a visualizarlo, ¿no? Sí. Creo que de ahí se trata. Bueno, Romy, muchísimas gracias una vez más, encantada. Bueno, un gusto, gracias a vos. Seguimos con más versiones. Interesante, hay que ponerlo en práctica, solamente eso. Hacemos una pausita y no te pierdas lo que fue la apertura, lanzamiento a la Sociedad de Quimera en el próximo bloque.